Buenos días, mi nombre es Luis Castillo y vamos a hacer el resumen de la unidad 0 y 1. La ley de Coulomb es la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales, que es proporcional al producto de cargas. Q1 y Q2 es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esto quiere decir que cuando vamos a calcular la fuerza entre dos puntos, un punto que tiene una carga y el punto B que tiene otra carga de diferentes magnitudes, para calcular la fuerza necesitamos primero la constante, después eso se va a multiplicar por el producto o la multiplicación de la carga 1 de la carga 2 entre la distancia del cuadrado. La representación gráfica que tiene la fuerza en física, una interacción entre dos o más cuerpos, es la influencia dinámica de dichos cuerpos que ejercen mutuamente por extensión, y es usual usarlo como sinónimo de fuerza o tipos de fuerza. Como vemos, la carga QP1 se mueve hacia una dirección, hacia el lado con menor carga, y ese traslado ejerce una fuerza. Eso es lo que se busca calcular. Los aparatos de medición tenemos varios, que son el amperímetro, el voltímetro y el galvanómetro. El galvanómetro fue creado por Marie-André Pérez. Se utiliza para medir resistencia, para medir el voltaje en frecuencias más pequeñas. Lo usual sería usar el amperímetro y el voltímetro. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica funciona cuando tenemos un flujo de electrones a través de un conductor. Ese conductor puede ser ya sea de cobre, de oro o cualquier otro material conductor. Cuando en ese material conductor tenemos un punto con mayor intensidad y otro punto con menor intensidad, ocurre lo que se conoce como un flujo de electrones. Ese flujo de electrones es lo que se le denomina corriente eléctrica. Elementos de un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico básico requiere de un generador, conductores, receptores y elementos de control para regular el flujo de elementos. En este ejemplo tenemos el generador, que es una batería, el receptor, que sería una lámpara, un bombillo, el fusible y el interruptor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un circuito eléctrico. En él tenemos la pila, que es de 5 voltios, y 3 resistencias. Esos elementos interconectados que permiten el flujo de la corriente es lo que se conoce como un circuito. Efecto de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica genera varios factores o ejemplos, como puede ser el efecto calorífico, magnético o químico. Los caloríficos, como dice, puede ser en estufa, los magnéticos en motores y dispositivos, y los químicos en baterías. Instrumentos eléctricos de medición son usados para medir o cuantificar magnitudes eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica. Aquí tenemos este instrumento que, como ves, permite medir un montón de cosas solamente con usar ese cosito. Precauciones. Nosotros vamos a medir con un voltímetro o un amperímetro. Tenemos que tener cuidado de no quemarlo. ¿Cómo sabemos que eso se va a quemar? Pues aquí tenemos el ejemplo de este circuito. Nosotros simplemente tenemos que colocar por ejemplo, un amperímetro. Ese amperímetro en sus salidas positivas y negativas.
Al nosotros usar ese tipo de elementos, si lo colocamos mal, podemos llegar a quemarlo. Y como ves, aquí se puede usar de esa forma sencilla. Tenemos el positivo y el negativo. Si lo colocamos al revés, podemos quemarlo, como se dice. Intensidad de la corriente eléctrica es la corriente que circula en un conductor que atraviesa una sección por una unidad de tiempo. La fórmula hay dos fórmulas vamos a usar, que es intensidad, una carga sobre un tiempo, la intensidad, que es igual al voltaje entre una resistencia. Corriente continua y corriente alterna. En la corriente continua fluye en una sola dirección, como una batería, mientras la corriente alterna cambia de dirección periódicamente. Aquí tenemos el ejemplo de una corriente continua. En la gráfica el voltaje se mantiene, la corriente se mantiene, pues el voltaje y el tiempo en una sola dirección. Más la alterna tiene un semiciclo positivo y uno negativo. Tensión eléctrica y diferencia de potencial. Cuando los electrones se mueven por un conductor, se genera lo que es el flujo, la corriente y eso, pero eso también tiene algo conocido como presión o tensión. Esa presión o tensión es lo que se conoce como voltaje, que es como la velocidad en que se van a mover los electrones por el conductor. Entonces, el voltaje se mide dividiendo la resistencia entre la intensidad. La ley de Ohm. La ley es básica en circuitos eléctricos y es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por un conductor. Este triángulo que nos dice acá es una guía para saber cómo nosotros vamos a calcular lo que es las resistencias y todo eso. La ley de Ohm necesita voltaje igual a la multiplicación por resistencia. La intensidad, que es el voltaje entre la resistencia, y la resistencia, que es el voltaje entre la intensidad. Las limitaciones de la ley de Ohm es que solo es válida para materiales que presentan una relación lineal entre corriente y voltaje. Semiconductores, diodos, transistores y otros componentes no lineales no siguen esta relación. Ecuaciones derivadas de la ley de Ohm. Aquí tenemos una tabla que nos dice las básicas, que el voltaje, intensidad por resistencia, intensidad, voltaje sobre resistencia y eso. Pero también tenemos voltaje, que puede ser potencia entre intensidad. Intensidad puede ser potencia entre voltaje. Y las demás tablas nos permiten calcularla cuando no tenemos los otros elementos. Circuito eléctrico en serie es aquel donde los componentes están conectados uno después del otro, formando un único camino para la corriente eléctrica. Aquí tenemos un circuito en serie. Tenemos el voltaje de la pila, que nos envía señales de positivo hacia negativo, y tenemos tres resistencias en serie. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros conectamos algo mal, por ejemplo, una resistencia se daña, ya no fluye corriente. Ese es lo que tienes cuando está en serie. Circuito eléctrico en paralelo es cuando están conectados de manera que tienen la misma tensión o voltaje en sus extremos, y la corriente se divide, fluyendo por cada componente a través de caminos separados. Como puede ser aquí, que tenemos cuando están conectadas en paralelo, o que puede ser también de esta misma forma. Así también, pues cuando están conectadas en paralelo. Por ejemplo, si esta se daña, tenemos estas dos resistencias que nos permite que el circuito funcione. Esas son las dos diferencias. La comparación. Aquí está un ejemplo, lo que acabo de mostrar. Que en un circuito en serie la corriente es toda así, la misma en todos los componentes, mientras el voltaje se divide. En cambio, en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los componentes. Circuito eléctrico mixto. Un circuito eléctrico mixto es cuando tiene una combinación de circuitos eléctricos en serie y circuitos eléctricos en paralelo. Las leyes de Kirchhoff.
nos dice que las igualdades se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos, ampliamente usada en ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica. Aquí nos ve que en este circuito tenemos tres resistencias. Nos dice que cuando un voltaje o una corriente pasa por el lado positivo, la parte que recibe de la resistencia es positiva y sale por el negativo, y así sucesivamente. Determinación teórica de la resistencia de los resistores con código de colores. Esto nos permite calcular el valor de la tolerancia de la resistencia. Tenemos la tabla que nos dice los colores, la valencia de cada uno de los colores y el multiplicador. Tenemos la resistencia del color negro, rojo, verde y el plateado. El negro nos dice que el primer dígito es 0, el rojo nos dice que es 2 y el multiplicador nos dice cuántos ceros va a tener esa resistencia. Por ejemplo, es 0, 2 y el verde nos dice que es 5, va a tener 5 ceros, 0. Quiere decir que tiene una tolerancia de 0,5000 amperios y una tolerancia del 10%. Los condensadores o capacitores. En la electricidad, el capacitor o condensador son términos sinónimos utilizados para referirse a un componente pasivo que almacena energía eléctrica en un campo eléctrico. La capacitancia son términos que se refieren a lo mismo, la capacidad de un componente o circuito para almacenar carga eléctrica y se mide en faradios. Las unidades de capacidad. Tenemos lo que son los microfaradios, los nanofaradios y los picofaradios. Esas unidades se utilizan cuando trabajamos con capacitores o usamos capacitancia también. Condensador de láminas paralelas o condensadores planos. Un condensador de láminas paralelas, como también se le conoce en dispositivos que almacenan energía eléctrica, formado por dos placas conductoras paralelas o separadas por un dieléctrico. Aquí están las tablas. Por el centro es donde fluye lo que es la corriente que se almacena. La energía de un condensador cargado almacena energía de forma de campo eléctrico en sus placas, y energía se calcula con la fórmula donde U es la energía almacenada y C es la capacitancia y B el voltaje. Aquí tenemos cómo funciona un condensador cargado por dentro. Combinación o asociación de condensadores. Se pueden combinar en serie o en paralelo. Cuando es en serie se conecta uno detrás del otro de la siguiente forma, y en paralelo de la otra forma que está acá también. Pueden ser en serie, y cada tipo de conexión afecta la capacitancia total del circuito. En serie, la capacitancia total es menor que la más pequeña capacitancia individual, mientras que en paralelo la capacitancia total es mayor que la capacitancia individual. Reconexión de condensadores es el proceso en el cual se cambia la estructura en cual distintos condensadores se encuentran conectados inicialmente. La fuerza electromotriz es una magnitud que cuantifica una transferencia de energía asociada a un campo no conservativo, como puede ser de la pila a las cargas del circuito. La ley de Ohm para circuitos completos establece que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada y es inversamente proporcional a la resistencia total del circuito, y se expresa como I es igual a voltaje entre resistencia. La potencia eléctrica se calcula de estas tres formas. Tenemos la potencia, que es igual a la multiplicación de voltaje por intensidad, o puede ser intensidad al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado entre resistencia. Esa nos proporciona o nos permite calcular la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la carga eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un momento determinado. Energía de la corriente eléctrica de la ley de Joule. Establece que la energía térmica o calórica que genera una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es inmediatamente proporcional al cuadrado de la corriente, a la resistencia del conductor y al tiempo que dura la corriente. Por ejemplo, puede ser cuando tenemos un circuito y empieza a sobrecalentar, eso nos genera lo que es la energía térmica o calórica, y eso es igual a lo que dice acá, que es directamente proporcional al cuadrado de la corriente. El costo de la energía eléctrica suministra la compañía de electricidad y varía de acuerdo al país y la zona consumida.
Cuando nosotros queremos hacer un circuito eléctrico, lo recomendable es usar los elementos del circuito que van a usar la energía que nosotros queremos usar. No podemos hacer un circuito que tenga componentes que agarren más energía que la que podemos usar, porque eso genera un costo. Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por lo que fluye la corriente eléctrica, mientras que una red eléctrica es un sistema interconectado del circuito eléctrico que permite la generación, transmisión y distribución de energía, como lo que tenemos acá. Un circuito eléctrico está cerrado, permite la interacción entre varios circuitos o elementos de un circuito y permite un flujo de corriente eléctrica. Aquí está lo mismo, es un sistema de componentes interconectados. Asociación de resistencia, la resistencia que tenemos acá puede ser en serie a sí mismo, aunque esto es totalmente equivalente a si tuviéramos una resistencia de 3 amperios. Y funciona igual, funciona lo mismo que como teníamos antes, solo que antes teníamos 3. Esas se pueden unir y formar una sola resistencia, el circuito sigue funcionando igual. La asociación de pilas pueden ser conectadas igualito en serie o en paralelo, igual con las resistencias. Aquí tenemos una foto que nos muestra cuando están en paralelo y cuando están en serie en segundo lugar. Redes eléctricas, las reglas de Kirchhoff son leyes y son dos principios fundamentales para el análisis de circuitos y de la ley de tensión, la que establece que la suma de corriente que entra en un nodo es igual a la suma de corriente que sale, mientras que la otra ley nos establece que la suma de tensiones en un bucle cerrado es igual a 0. El generador de corriente alterna, también conocido como alternador, es un dispositivo que forma energía mecánica en energía eléctrica. El periodo y la frecuencia es el tiempo que tarda una hora en completar un ciclo. Por ejemplo, acá un ciclo es cuando llegamos de 0 a 10 y de 10 a menos 5 y vuelve a 0. Ese sería el periodo, que es lo que tarda en una frecuencia llegar en un tiempo determinado. Valores instantáneos de una corriente alterna. El valor instantáneo es el que tiene la señal en cual instante y tiempo y se puede expresar en forma general mediante una ecuación, que es la expresión anterior. Valores eficaces de la corriente, diferencia de potencial y fuerza electromotriz. Es corriente alterna los valores eficaces de corriente, diferencia de potencial y fuerza electromotriz. Representa la magnitud de corriente, voltaje, que producirán el mismo efecto térmico que una corriente de voltaje, que es continua al igual o al valor. Valores medios de I. El valor medio de la intensidad de corriente eléctrica en un circuito eléctrico se calcula sumando todos los valores instantáneos de tiempo en un periodo de tiempo, usando lo que es la fórmula de la ley de Ohm. Lo mismo con la letra E, que se refiere a la carga eléctrica elemental que tiene un valor, y ese valor es este que tenemos aquí. Valores medios del voltaje se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la suma de todos los valores instantáneos de tensión. Fase y diferencia de fase. La posición de una partícula de onda de una forma de onda periódica se conoce como fase de una forma de onda. La fase completa de un ciclo completo de una forma de una onda es igual a 3600. La diferencia de una fase o de una onda sinusoidal puede definirse como el intervalo de tiempo por el cual una onda pasa a través de otra onda. Un circuito de corriente alterna es un circuito eléctrico que utiliza una fuente de tensión o corriente que cambia de dirección periódicamente. Potencia de una corriente alterna. En corriente alterna la potencia se describe como activa o reactiva y aparente. El factor de potencia es la relación entre potencia activa y aparente, indicando la eficiencia de energía del sistema. Corriente alterna y los números complejos. La corriente alterna se utiliza con frecuencia utilizando números complejos
lo que simplifica los cálculos de voltaje. Introducción a los circuitos eléctricos, eso es lo que ya dijimos hace rato, es un conjunto de componentes interconectados. La red eléctrica es un sistema interconectado desde línea de transmisión, puede ser, por ejemplo, las líneas que están fuera de la casa, que viajan desde una red generadora hasta todo el estado, todo lo local. La corriente eléctrica es el flujo de carga que atraviesa un conductor, generalmente medido en amperios, lo que dijimos hace un momento. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que se consume. La energía eléctrica es la capacidad de realizar trabajo a través del flujo de corriente. La energía eléctrica es uno de varios tipos de energía que existen. Existe también, por ejemplo, la energía eólica, que es lo mismo, prácticamente es el trabajo que ella puede producir para generar energía y aún así poder realizar otro tipo de trabajo con esa energía. Una resistencia es un componente que se opone al flujo de corriente eléctrica, como tenemos acá. Aquí tenemos el voltaje, él va corriendo hacia la resistencia y de la resistencia al voltaje. Aquí tenemos una intensidad de corriente mayor y aquí es una más menor, ya que pasa por una resistencia, y eso hace que se oponga al flujo y disminuya la corriente a través que pase por una resistencia. La inductancia es la propiedad que tiene un conductor en almacenar energía de un campo eléctrico. La capacitancia es lo mismo, pero a través de un campo magnético, esta vez es un campo eléctrico. Las relaciones de voltaje en amperios sobre la resistencia nos dice que la relación de corriente y resistencia se escribe mediante la ley de Ohm, que es la que acabamos de escribir. Un inductor, para un inductor, la relación entre voltaje y corriente del tiempo es dada por el voltaje, que es igual al inductor, menos la derivada de I, o bueno, diferencia del tiempo, y eso nos va a dar un voltaje en un inductor. Un capacitor sería la intensidad igual a un capacitor por la diferencia del voltaje en el tiempo. Elementos activos de un circuito eléctrico son aquellos que pueden proporcionar energía eléctrica a un circuito eléctrico, como puede ser una batería, una pila. Las fuentes independientes son aquellos que proporcionan una cantidad constante de voltaje o corriente sin depender de otros circuitos eléctricos. Los dependientes son los dispositivos que proporcionan voltaje o corriente dependen de otras variables del circuito. Por ejemplo, necesitan de un generador de corriente para poder funcionar. Convenciones de signo. Los elementos activos son aquellos que pueden proporcionar energía al circuito. Aquí tenemos tenemos un voltaje que nos llega hacia una resistencia. La resistencia va a recibir la energía, y entonces este punto se dice que es positivo, y por donde sale nos dice que es negativo. Aquí este es positivo, que es por donde entra, y este es negativo, que es por donde sale. Las fuentes de voltaje es lo que ya dije, se considera positiva si fluye desde el positivo hacia el negativo. Los elementos pasivos son aquellos que consumen energía, como resistencia, capacitores e inductores. Elementos en serie paralelo es cuando están conectados uno detrás de otro, mientras paralelo es cuando están conectados por ramas separadas, lo que dijimos también. Un circuito abierto es una interrupción del flujo de corriente, mientras que un cortocircuito es cuando la corriente se desvía de su trayectoria normal. Las leyes de Kirchhoff en mallas es un lazo cerrado, es la suma de las caídas igual a la tensión, y todo eso es la total suministrada. Las transformaciones de fuente, que puede ser un arreglo en estrella conectados a tres resistencias desde un punto común, formando como una especie de Y. También tenemos el delta o triángulo, que conecta tres resistencias igual en forma de triángulo o deltas en un punto central común. Aquí tenemos las transformaciones en estrella. Vemos que tenemos un punto central, tenemos R1, R2 y R3.
Estas transformaciones son la conversión de una configuración delta de resistencia a una estrella equivalente. Las de triángulo, tenemos un triángulo de 3 resistencias y así se denomina delta, que permite a los ingenieros convertir un arreglo de resistencias conectadas en estrellas a un equivalente delta. Y hasta aquí sería todo. Este es todo el resumen de la unidad 1 de la unidad 2. Espero que hayan entendido todo y bueno.